Amigos y amigas, bienvenidos al programa de cursos, un programa de conversaciones sobre diversos temas de la realidad local y nacional. Esta noche tengo como invitado a mi amigo y colega Guido de la Cerda, con quien vamos a conversar sobre el tema de la universidad, la crisis de la universidad y su salida, se podría decir. Guido es pedagogo originalmente, tiene maestría en ciencia política de la Flaxo, Ecuador, y actualmente es doctorante en Psicología y Ciencias de la Educación por la Universidad de Lieja, en Bélgica. Él es profesor en las carreras de Ciencias de la Educación y Ciencia Política de nuestra universidad. Es exdirector del posgrado de la Facultad de Humanidades y exdirector de la carrera de Ciencias de la Educación de nuestra universidad. Bienvenido, estimado Guido. Buenas noches. Bueno, quisiéramos comenzar esta conversación sobre la universidad con una encuesta que ha sacado Ciudadanía, una ONG que está haciendo seguimiento a temas de cultura política y donde han incluido unas preguntas sobre la universidad pública. Una de las preguntas hace referencia a cuáles serían los principales problemas de la universidad y la tendencia dominante que ha salido es la politiquería y la burocracia como, digamos, formas visibles de esta crisis o problemas de San Simón. ¿Cuál es tu percepción de este diagnóstico inicial que se ha hecho en esta encuesta? Bueno, creo que coincide plenamente con la literatura que se ha sistematizado desde los años 90 hasta ahora, donde sí encuentran como un factor principal para explicar la crisis, descomposición de las universidades públicas y en general de la educación superior en América Latina, que se explica a partir de una alta politización de las universidades, una burocratización de las tomas de decisiones. Son anclajes que están explicando esa crisis que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, se han ido sumando otros factores a esa literatura que han permitido explicar la crisis actual. Por ejemplo, no hemos reflexionado todavía sobre el efecto de la masificación en esa estructuración y radicalización de la política universitaria, porque esa masificación estudiantil, por ejemplo, no ha sido regulada, no tenemos tamices para ver en qué condiciones han llegado, por ejemplo, los estudiantes a la universidad, porque lo que yo he visto es que hay una diferenciación ya de entrada del bachiller o del perfil del bachiller que llega a la universidad. Entonces, el problema de la masificación y del perfil del estudiante que llega a las universidades públicas y privadas Cuando dices perfil, ¿a qué te refieres? Cuando digo perfil me estoy refiriendo a las condiciones académicas de los estudiantes bachilleres que ingresan a las universidades. Y en Bolivia eso no se ha resuelto, es decir, todavía tenemos perfiles académicos diferenciados por el tipo de escuela, por ejemplo. Un perfil de estudiante bachilleres, por ejemplo, el que estudia en las escuelas de convenio, otro en las escuelas públicas y otro en las escuelas privadas. Entonces, esta complejidad hace un perfil y una condición académica que habría que estudiar, investigar y ver un sistema que nos permita más o menos uniformar esa condición académica de los estudiantes. Entonces, esa transición del colegio a la universidad no sea traumática, digamos, o no vayan con las... Uno de los problemas aparentes es que las limitaciones en cuanto a formación que tendrían estos estudiantes. Sí, ese es un problema. Un estudiante que llega con un perfil académico débil, yo creo que es más susceptible de, por ejemplo, ser absorbido en esa vorágine de la política universitaria. Estamos viendo que el condicionamiento y el chantaje a los estudiantes del sistema político universitario es cada vez más abierto, más duro. Entonces, sería interesante estudiar eso, o sea, cómo están recepcionando los estudiantes la política universitaria o la mala política universitaria, porque un ejemplo clarísimo es que
un estudiante, por ejemplo, del área rural, llega ilusionado a la universidad pública, a un espacio que tal vez se le ha negado durante muchas décadas por su relación con el mundo rural, por su condición socioeconómica, pero que las universidades ahora públicas se han abierto a ese espectro de la sociedad. Sin embargo, no hemos logrado desde la universidad establecer políticas académicas que podríamos mínimamente compensar esos vacíos que trae el bachiller. Entonces, ahí, por ejemplo, hay algunos que sostienen de que la universidad pública se ha convertido en una suerte de colegio nocturno, si quieres, en el sentido de que la gente que va a la universidad hoy vienen de sectores rurales o sectores populares, y la clase media, las élites, están estudiando en las privadas. En los 80, que en la época que hemos estudiado, la clase media todavía iba a la universidad pública. ¿Este cambio incluye este análisis que estás haciendo? Sí, o sea, indudablemente las poblaciones que están yendo a las universidades públicas también está determinando la calidad académica de las universidades. Es decir, si ese material humano que estamos formando en las escuelas no condice con las exigencias que debería tener una universidad, finalmente las públicas han ido renunciando a su calidad académica y acomodándose al perfil de los estudiantes bachilleres. Y eso bajo políticas demográficas, bajo políticas de presupuesto, de mantención de presupuesto por las universidades públicas. Porque si las universidades públicas hubiesen mantenido la calidad académica de los 80, por ejemplo, la exclusión de estas poblaciones de bachilleres sería muy grande. Pienso que sería impactante en la sociedad. Últimamente el informe, por ejemplo, de la CEPAL nos dice que hay 20 millones de jóvenes entre 18 y 25 años que están en las calles, que no están estudiando ni están trabajando, a los que eufemísticamente se les llama los ninis. Entonces las universidades públicas parece que frente a los estados y esos presupuestos esmirriados son un sistema de control social, son un sistema de control ya en las calles. Entonces las universidades públicas están siendo tal vez utilizadas bajo políticas de Estado de manera indirecta y no como verdaderos espacios de formación académica. El tema de la masificación que señalabas, ¿cuánto influye en el tema de la calidad académica? ¿Cómo caracterizarías este proceso de masificación que ha sufrido en los últimos 10 años, por lo menos San Simón? Bueno, la masificación es anterior, ¿no? O sea, finales de los 80, las universidades públicas comienzan a masificarse. Incluso podíamos haber pensado que la década de los 70, finales de los 70, no creció la matrícula universitaria a raíz de la dictadura. Eso es falso. Ya las universidades, al final de la dictadura de los 77, 78, comenzaron a inflarse. Y eso se va a consolidar a finales de los 80. Y el crecimiento de las universidades públicas de finales de los 80 es exponencial hasta nuestros días, ¿no? Pero según el estatuto orgánico, nuestro crecimiento legal está aceptado de un 3% en las universidades, por ejemplo, en la Universidad de San Simón. Pero esto no se da así, el crecimiento es mayor y el presupuesto no corresponde a esa cantidad de estudiantes. Entonces, las políticas universitarias supuestamente deberían ver la proporcionalidad del crecimiento demográfico de la matrícula y con relación a la cantidad de profesores, con relación a la infraestructura, a las bibliotecas, a los laboratorios, etcétera, y eso no se ha logrado. Es decir, que ha crecido la matrícula estudiantil y no ha crecido en esa proporcionalidad, por ejemplo, la planta docente. La planta docente ha crecido mínimamente y se ha estancado. Entonces, por eso tenemos un problema pedagógico de relación de enseñanza en el aula, donde puedes encontrar aulas con 150 alumnos, con 100 alumnos, con 80 alumnos, etcétera, que impiden una relación comunicacional, una verdadera relación pedagógica en el aula con el docente. Entonces, esa masificación en términos de relación, de comunicación, de alcance de lo que puede ser
un espacio pedagógico real, se ha deteriorado, ¿no? Entonces, sí, la masificación ha incidido desde esa perspectiva en la calidad académica. Volviendo al tema de la encuesta, sobre lo que se llama la politiquería en esta encuesta, uno de los temas que hoy se ha discutido mucho en todo este último tiempo es el tema del cogobierno. ¿Cuál es tu valoración del cogobierno en términos de dispositivo de gestión universitaria? ¿Cuáles son los límites o potencialidades que tú encontrarías en este sistema? Bueno, en los años 90 se planteó en el debate latinoamericano y mundial sobre la transformación de las universidades públicas y se cuestionó el sistema de gobierno, ¿no? Y las características del cogobierno en el caso boliviano son muy peculiares. Es una de las pocas universidades en el mundo que tiene este sistema de gobierno, que tiene que ver con una perspectiva política y democrática ligada a la historia de nuestro país. Pienso que el cogobierno en sí mismo no es malo, sino la forma y la utilización del cogobierno. El hecho de que el cogobierno haya sido utilizado, pero dentro de una estructura endógena de universidad y de autonomía, porque hay que analizar el cogobierno también en el marco de la autonomía universitaria. Es decir, no es un sistema de gobierno aislado de sus relaciones con las otras instituciones de la sociedad y del Estado. Y me parece que el cogobierno se va desfigurando en la medida en que la universidad se va encerrando en sí misma. Es decir, que ese cogobierno de los 70, parte de los 80, le hablaba a la sociedad. No solo representaba a la universidad, sino que interpelaba a la sociedad, tenía un nexo con el Estado, jugó un papel fundamental la universidad en esa época, que tal vez se explica porque la universidad estaba cohesionada internamente frente a un discurso externo como era la dictadura. Entonces, en estos 34 años de democracia ya no existe ese discurso externo sobre el cual podría responder la universidad. Entonces la universidad se ha volcado sobre sí misma y sus estructuras y relaciones de poder se han ido distorsionando en la medida que la universidad se ha ido cerrando. Entonces ese sistema de gobierno se ha vuelto ineficiente, se ha burocratizado, se ha politizado, responde a intereses personales, de grupo, porque pienso que ya no existe esa mirada de afuera, ni la universidad está mirando hacia afuera. Entonces creo que es un fenómeno que tiene que ver con esas subculturas endógenas que finalmente se van cerrando en sí mismos. Sobre la autonomía, en esta encuesta hay los entrevistados en general casi 50% consideran de que la universidad debe ser reevaluada. Mejor dicho, la autonomía universitaria debe ser reevaluada. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema de la autonomía? ¿Tú crees de que es un tema fundamental para la existencia de la libertad de cátedra o la existencia de mejorar el nivel académico? Por ejemplo, es impajaritable que debe haber autonomía universitaria. ¿Cuál es tu visión sobre el tema? Bueno, el concepto de autonomía está siendo discutido en estos años. Hemos discutido estos últimos 10 años abiertamente, y no solamente la autonomía de la universidad, sino tiene que ver la autonomía de los municipios, etcétera. Y creo que la autonomía es un valor importantísimo que ha gestado la historia boliviana, no solo a través de la educación superior, sino a través de los municipios. Entonces pienso que el concepto de autonomía es importante, hay que defenderlo, tiene que prevalecer el concepto de autonomía. Eso están discutiendo en todas las universidades del mundo, porque cada vez más se ha vuelto poderoso el Estado frente a los sistemas de educación superior. Y los espacios de educación superior deben ser defendidos como espacios de elaboración, de pensamiento académico, científico, humanístico. Creo que esa dimensión humana de la enseñanza ha desaparecido ante una creciente y desarrollo de la ciencia y la tecnología, cuando las universidades están volviendo a una perspectiva más humanística, más filosófica, y eso solo
solo puede entender en un espacio autónomo. Creo que las universidades, a pesar de que han distorsionado internamente su concepto de autonomía, debemos reconceptualizar, y eso es reflexionar sobre los alcances y la perspectiva de la autonomía, pero de ningún modo debemos renunciar a la autonomía. Porque hay toda esta ideología, ¿no?, de que la universidad debe estar al servicio de, es decir, sea al servicio del pueblo, de la clase obrera o el Estado plurinacional. ¿Esto en qué medida contradice este espíritu autonomista? ¿Cómo tú lees esto? Lo que pasa es que tiene que ver con la definición de universidad. Y esa definición de universidad, digamos, los 70, los 80 del siglo pasado, tiene que ver con el concepto de universidad, que es un espacio de alta cultura con patrones científicos, y además a eso está añadido el desarrollo de una conciencia crítica frente a la sociedad y al Estado. Esa universidad, ya no estamos hablando de esa universidad. Entonces, tal vez cuando lees el principio, al principio del estatuto orgánico, una universidad al servicio de su pueblo y demás, en un contexto, la liberación nacional, o la liberación nacional, etcétera, tiene que ver con un contexto histórico-social determinado. Ya no estamos hablando de ese contexto histórico-social con el cual condice esta perspectiva de la autonomía universitaria. Estamos hablando más bien en una época donde las universidades tendrían que discutir con otros actores, como por ejemplo el sector productivo, el Estado, ver cómo estas universidades pueden ser más funcionales en el sentido de adecuarse al desarrollo productivo, cómo pensar en una perspectiva de desarrollo nacional. O sea, se está planteando muchas exigencias a las universidades. Ya no son tal vez esos espacios de ciencia encerrados en sí mismos, sino se está midiendo el impacto de las universidades. Entonces podríamos tal vez combinar en un contexto autonómico que las universidades puedan elaborar sus programas científicos sin necesidad de una presión directa del sector productivo, pero al mismo tiempo deberían estar involucrados con ese sector productivo. Entonces, vemos que esas universidades, las más avanzadas del mundo, no están siendo evaluadas por su nivel autonómico, sino más bien por su capacidad de presencia en el sector productivo. En esa etapa no hemos entrado, por eso tal vez estamos hablando con una jerga de los 70 y de los 80. La Universidad Boliviana no tiene una tradición teórica de la cual haya salido de ese esquema de los 70 y los 80. Los líderes de la universidad actual que quieren competir por el rectorado, el vicerrectorado, es una clara prueba de ello. Vienen de esa generación. Vienen de esa generación y son más o menos 4 o 5 generaciones que siguen diciendo un discurso. Entonces yo creo que también hay una crisis discursiva y percepción teórica sobre lo que es la historia de la universidad y cómo esta universidad se ha aislado y se ha quedado con ese viejo discurso del pasado. Yo creo que ese es un problema importante que debemos debatir. Bueno, vamos a volver sobre el tema de las elecciones, pero hoy, en el contexto del gobierno del Estado plurinacional, hay una tendencia a una mayor intervención estatal. De hecho, en el tema económico, la universidad se ha subordinado a todo el marco normativo de manejo administrativo financiero, que se convierte en un obstáculo para el ejercicio del académico, ¿no? Es decir, la academia está subordinada a normas y procedimientos burocrático-administrativos que parecen ser una limitación. Es decir, ¿cuál es tu visión sobre este tema? Bueno, los sistemas de regulación por parte del Estado sobre el presupuesto, sobre los proyectos y programas que se hacen en las universidades, es un viejo discurso que ya viene de los 90. Es decir, cuando se dio la crisis de los 90, se cuestionó la eficacia, eficiencia, calidad de las universidades, que vino en un contexto neoliberal.
Se asumió el discurso de la calidad total, se afirmó que las universidades podían producir graduados como si fueran calzados, y todo este discurso de los 90 ha fracasado. Cuando estamos en el 2016 y las universidades que han seguido, las mexicanas por ejemplo, que han querido adaptarse a esos programas de financiamiento extra a partir de sus programas de calidad y han disputado otros presupuestos y demás, al final han terminado burocratizando la administración de sus presupuestos y de sus programas. Ese discurso ha fracasado. Existen ya evaluaciones sobre ese aspecto. Y si nosotros después de 15 años queremos entrar en ese proceso, realmente estamos retrasados, pero estamos retrasados desde otro ángulo, ¿no? Yo no creo que resulte eso. Es decir, pienso que habría que pensar en términos de qué necesidades tiene el sector productivo, cuáles son los perfiles profesionales que forma la universidad. Tendremos que discutir eso. ¿Qué demandas tiene el sector de servicios? ¿Qué demandas tiene el sector industrial? ¿Qué demandas científicas existen en Bolivia? Por eso me parece que las universidades no se van a transformar solas y tampoco se van a transformar con una intervención del Estado. Las universidades tienen que discutir de igual a igual con el Estado, con el sector productivo. Tenemos que generar una ley de universidades donde podamos hacer una evaluación correcta de qué perfiles profesionales necesitamos. O sea, no podemos seguir invirtiendo en carreras que no tengan ningún impacto o estos profesionales, por ejemplo, no encuentren trabajo mañana, porque no existe un mercado laboral acorde a ese perfil profesional que estamos formando. Entonces sí debemos sentarnos, el Estado, el sector productivo, las universidades, y tal vez sería importante reconocer un cuarto actor en este debate, que serían los intelectuales, los científicos. Entonces, diseñar una universidad, pero no solamente en una visión unilateral desde el Estado sobre las universidades, sino que las universidades tienen la experiencia, tienen el recorrido necesario, histórico, académico, científico, que podrían leer las necesidades del sector productivo, pero el sector productivo tiene que estar presente con sus visiones, con sus programas y sus necesidades y demandas, de manera que hagamos un mosaico específico de debate sobre la perspectiva de la universidad, ¿no? Finalmente, estamos entrando a un proceso electoral, hay una elección rectoral en el corto plazo. ¿Cuál es tu lectura de este proceso electoral y cuáles son los temas que debería, en tu opinión, ser discutidos como parte de esta discusión pública sobre la crisis y sus salidas? Bueno, la crisis política en la universidad es un tema que debemos enfrentar, ¿no? Pienso que la situación, la condición en la cual está la crisis política, que no ha sido evaluada desde mi punto de vista todavía en su dimensión y en sus alcances, se pretende resolver a través de una elección al rectorado. Y creo que ese no es el punto. El punto es que la universidad puede entrar en un debate de grandes transformaciones y que puede usar los escenarios legales que ella misma se ha otorgado, como es el Congreso Institucional. Y si no está funcionando el Congreso Institucional como una instancia de decisión deliberativa, democrática, que está enmarcada en su propio estatuto, es porque esa universidad ha colapsado en su sistema de gobierno. Entonces creo que el proceso eleccionario no va a resolver si no resolvemos que nuestras instancias mayores de gobierno, como es el Congreso Institucional, no produzcan, no funcionen, no sean lo suficientemente pertinentes para enfrentar el problema político que existe en la universidad. Entonces, por eso tal vez sería interesante discutir que la próxima gestión rectoral sea una gestión de transición. Pero eso no quiere decir que el rector se acabe un año o en 2 años, sino que sus 4 años los puede dedicar a transitar en un debate abierto hacia una nueva universidad y hacia la solución del problema político, académico de la universidad. Bueno, los tiempos se nos han acabado. Agradecemos a Guido de la Cerda, él es investigador en el tema de la universidad y
seguramente continuaremos con esta discusión sobre la crisis de la universidad y sus salidas. Muchas gracias y buenas noches. Las gracias a ti. Buenas noches.